Hay cosas que a mí me llamaron bastante la atención de uno de los libros que publicó Rosario, por ejemplo, y era que en tiempo de los incas, en principio, evidentemente tenemos que los incas de la nobleza comían diferente a los incas tradicionales, ¿no? Es decir, al pueblo. Ambos sí coincidían en dos comidas, ¿no? Una que se comía a las 9 de la mañana y otra que se comía casi al final de la jornada a las 5 de la tarde. Existía esta costumbre porque los hombres de campo prácticamente no regresaban a sus hogares y tenían una jornada de trabajo bastante ardua. Cuestiones que me llamaron la atención. No sazonaban la comida con sal, sino que ponían pequeños trozos de sal apartados al plato y lo utilizaban para lamerlos de vez en Sí, cuando, esa ¿no? es una costumbre. Y otra, que tenían momentos especiales para beber. Es decir, no se acostumbraba a beber durante las comidas, cualquier tipo Sí. de refresco de maíz y demás. No, esto se guardaba para momentos especiales. Y evidentemente había un despilfarro de chicha en las recepciones que hacía el Inca hacia miembros de la nobleza, ¿no? Cuéntame un poco a propósito de Sí, esto. es una concepción diferente a la que tenemos hoy día, ¿no? Ujú. Ellos, mientras que comían, no bebían chicha, sino antes o después de comer. Y no bebían agua, era un castigo que los obligaran a tomar agua pura. Los españoles, por ejemplo, ¿no? Les llamaba mucho la atención. Y lo que tomaban era chicha. Hay personas que han justificado el consumo de chicha por lo nutritivo que es la chicha. Claro, no es la chicha para emborracharse, sino una chicha más suave. Y, y todavía, si tú te fijas bien en las reuniones sociales, en las costumbres, en el campo, la gente no es como los españoles que están bebiendo, conversando, comiendo, ¿no? Sino que la gente, si ves, come y después al último bebe refresco, lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, en muchas fiestas se hace eso. Hay gente que atribuye que eso es positivo, es más sano, pero depende mucho de las costumbres. Ujú. Hay gente que todavía continúa almorzando, comiendo de esa manera. Y efectivamente la sal no aderezaban, sino era para el paladar, Ujú. salar el paladar. Y por otro lado, a diferencia nosotros de, por ejemplo, Centroamérica, que en Centroamérica toda la alimentación es base a tortillas y rellenos y frijoles, ¿no? En nuestro caso, la base de nuestra alimentación son las sopas, Ujú. que los chupes, las laguas, los locros, ¿no? En Ecuador se le dice locro a una sopa espesa. No deberíamos usar la palabra sopa Ujú. técnicamente, sino usar nombre de chupe o locro, ¿no? Entonces, nuestra alimentación son guisos y sopas muy, muy ricas. No hemos revalorado con llenos de toda clase de alimentos. Son exquisitas las sopas que se encuentran en el territorio. Y algo que es muy interesante es que en el Perú es el único país que se consume y está muy difundido el ají amarillo, que es no solamente es para acompañar la comida, como se hace en otros países, sino también es parte del aderezo. Da sabor, da color, da perfume el ají amarillo, ¿no? Y es adictivo el ají amarillo. Bien cocinado, produce ganas de comer, hace la comida más sabrosa. Eso nos diferencia de otras comidas. Por ejemplo, las comidas de la frontera son muy similares. La comida de Tumbes es muy similar a la de Guayaquil. Ellos tienen
el seco de chivo, o seco de cabrito acá, el arroz con frijoles, en fin, tienen platos similares, pero la sazón peruana es especial. ¿Qué es lo que le hace especial? El ají, El ají. el aderezo, Ujú, y el aderezo bien cocido ujú. es lo que hace la diferencia, porque hay aderezos que se hacen al instante y no son sabrosos. Ujú. Se siente que la cebolla no está suficientemente cocida, el ajo tampoco, el ají tampoco. Es un arte, el aderezo base de la cocina peruana, con ají amarillo, ají mirasol o ají colorado. Luego pasamos también a la dieta que hacían los viajantes, ¿no? O sea, cuando vemos los viajantes descansaban eventualmente en tambos en los cuales podían encontrar raciones de chicha, de cancha, de maíz y Sí. demás. ¿De qué estaba compuesta en sí misma la totalidad de la dieta del Tahuantinsuyo? Que me imagino variaba de acuerdo a la región. Sí, variaba de acuerdo a la región. Tenemos como base la papa, Ujú, la chicha, y la nobleza, según Guamapoma de Ayala, es el único que encuentra diferencias entre la nobleza, que consumía una combinación que es muy potente, es muy agradable, que es pescado con quinoa. Esa era la comida de la nobleza, y pato. ujú. Eso era, digamos, distintivo. Evidentemente que arqueológicamente hoy día se puede saber cuál era la nutrición. La nutrición de la nobleza era mucho mejor que la del pueblo, ¿no? Y había muchísima variedad, por eso es que sus comidas de sopas y de guisos tenían gran variedad de alimentos. Ahora, lo más interesante que había en la nutrición es que por qué eran sopas y por qué eran guisos, porque existía un sistema de almacenaje perfeccionado en el cual cada persona tenía su almacén particular, luego existía almacén regional y los almacenes del Estado y también de la religión, porque digamos, los dioses, las montañas, comían, pero no comían físicamente, sino lo que se quemaba, la comida que se quemaba. Se quemaba comida para alimentar a los dioses, se quemaba mantos, se quemaba maderas finas, esas eran las ofrendas que se hacían. Entonces, del almacén del Estado, del Inca, cuando había catástrofes se distribuía a otras zonas y había toda clase de alimentos, se deshidrataba todo. Y lo más glorioso es evidentemente el chuño, que en los últimos años se ha venido a descubrir en la nueva cocina y se le llama liofilización. Ujú. Y es, digamos, una tendencia de hacer estas tierras de sabores intensos, concentrados los nutrientes, y que en realidad es chuño. Y esto ¿No? también es sintomático, ¿no? O sea, porque algo que mencionas también es que cada persona tenía una pequeña parcela de tierra que le permitía explotar una pequeña granja a diferentes niveles, que era lo que justamente permitía todo país andino que tiene diferentes niveles de altitud, además, ¿no? Sí, y en la zona de Moquegua se estudió este sistema de trueque, Ujú. en los cuales tenían a diferentes niveles las tierras y había intercambios. Los tiahuanacos tenían tierras de ajíes, de maíz en la zona baja, que después fue reemplazado por viñedos, y lo llevaban a las zonas altas. Y siempre ha habido este intercambio. Incluso es muy interesante porque las semillas tienen vida. Entonces, si uno no las trata con cariño, las semillas se pueden ir caminando por los mismos caminos de los humanos. Ujú. Y que a veces en la noche, de acuerdo a los cuentos, se escucha unos rumores y son las semillas que están conversando. No, me he ido porque me tratan mal, me voy a otro lugar.
Entonces, por eso es que cuando un caminante encontraba una semilla, entonces la cuidaba, ¿no? La recogía, la cuidaba con cariño, y para que no se vaya, ¿no? Ujú. A otro lado. Entonces, hay estudios realizados antropológicamente en los cuales se hacen mapas de por dónde va las semillas, y en realidad son los intercambios El de auténtico viaje a la semilla, semillas. literalmente. Actualmente, el ser humano que intercambia y tiene curiosidad de intercambiar sus semillas. Entonces, todo eso es un concepto muy rico, cultural, que todavía no está muy bien difundido en las escuelas, que debería, ¿no? Debería, Difundirse más. definitivamente. El curso de historia de la gastronomía, que- creo que no, o sea, creo que el único lugar donde se edita es en la Católica nada más, Ujú. donde yo estoy enseñando. En otros lugares no hay información, me parece, ¿no? Ahora pasamos a tiempos del virreinato, donde ocurre un cambio importantísimo, la irrupción de los españoles demográficamente genera un cambio drástico, ¿no? Se pasa de 9 millones de habitantes a prácticamente a casi finales del siglo XVIII a 600.000. En ese proceso de desmembramiento del imperio, se generan cambios también en la alimentación, evidentemente, porque hay una irrupción extranjera importante. ¿Cuáles son los cambios más significativos que ocurren en este Bueno, periodo de tiempo? los indígenas en general se sienten, como eran muy hábiles agricultores, se sienten muy atraídos por los nuevos productos, por probar todo lo nuevo. Entonces lo adoptan con mucha facilidad. A los españoles no les importaba mucho que la gente, qué era lo que comía la gente. Ujú. Lo que les importaba era que pudiera la gente rendirles, que Ujú. pudieran ellos hacer dinero. Ujú. Entonces la parte de la alimentación no se metía, porque mucha gente dice no, que prohibieron alimentos. Sí prohibieron una preparación que se llama el sancu en el Cusco, porque estaba vinculado a la ceremonia de lealtad con el Inca y lealtad con la nobleza. Esa preparación, curiosamente, se hizo popular en Italia, es la polenta, Ujú. ¿no? Es el maíz simplemente molido que se cocina, incluso hasta las herramientas que se usaban acá viajan. Y no es de Centroamérica, porque en Centroamérica la tecnología que tenían ellos, que es el metate, hay que hacer fuerza. Tienen que ser cocidos los alimentos para poderlos moler. En cambio, nosotros tenemos el batán, que la piedra simplemente la movemos y puede hacer harina del alimento más seco, ¿no? Entonces, Qué curioso esto que me cuentas, ¿no? O sea, que se va a Italia y regresa de cierto modo porque en Argentina comer polenta es bastante común, ¿no? sí, la polenta de Argentina es diferente a la Ok. a la de Italia. La de Argentina es la que nosotros conocemos, que le echamos mantequilla, queso, etcétera. Allá en Italia, en el norte de Italia, es simplemente maíz molido y agua, nada más. Ujú. Y sal, lo máximo. Y eso se corta y se puede poner a la parrilla con un poco de aceite de oliva o así nomás, que sirve de acompañamiento de las comidas. Ujú. Sí, eso fue lo único que se prohibió, el resto no, el resto continuó. Había algunas cosas que los españoles no les gustaba y que, bueno, era costumbre, ¿no? Como por ejemplo el comer piojos, ¿no? La gente despulgaba y se comía los piojos. Eso producía cierto asco, ¿no? Ujú. En la gente, ¿no? Pero digamos, en cuanto a productos que ellos traen que terminan hibridándose. La gente se asimila, sobre todo, por ejemplo, el ajo. Ujú. El ajo es algo que inmediatamente... Y lo que sucede es que los mismos españoles, Bernabé como lo dice, después de 100 años
que llegaron los españoles, ya la gente dudaba si los productos eran europeos o eran americanos, porque eran muy populares. Muy rápido se popularizó los alimentos. Ahora, de hecho que los españoles querían comer sus comidas. Uh-huh. Y comienzan a haber cambios, pero ellos también comen la comida que existe acá. Uh-huh. Y otro mito es que los patrones le daban de comer las sobras a los esclavos negros. Pero no, el esclavo negro no habían comedores para los esclavos. El esclavo tenía un espacio de tiempo para que se cocine su comida. Uh-huh. Ellos se cocinaban su comida y en familias, y eso era lo que ellos comían. En las haciendas no existía, digamos, los comedores.